Buenas tardes, chavos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de movimiento de la carga eléctrica. Sí, para esto vamos a estar analizando algunos conceptos para poder entender mejor lo que es el flujo o el movimiento de los electrones a través de un conductor. ¿Sí? Okay. Para esto vamos a estudiar lo que es un capacitor o ver lo que es un capacitor. Un capacitor básicamente es un aparato que almacena cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, ese lo podemos ver en la imagen que está en la parte inferior izquierda de nuestra diapositiva. Podemos ver lo que es un capacitor, que básicamente son dos placas, ¿sí? Las cuales están separadas a una cierta distancia y una tiene una cierta cantidad, una está cargada positivamente y otra está cargada negativamente, ¿sí? Y estas tienen una cierta cantidad de carga almacenada. La carga total almacenada en nuestro capacitor está dada por la capacitancia y por el voltaje. La capacitancia es la cantidad de energía eléctrica almacenada por el voltaje o diferencia de potencial, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial o el voltaje básicamente es la cantidad de trabajo necesario que ocupamos para mover una carga eléctrica de un punto a otro, ¿sí? Entonces, volvemos a lo que es la carga eléctrica. Entonces, nosotros tenemos nuestro capacitor que está cargado eléctricamente, ¿sí? Con una cierta cantidad de carga. Si nosotros conectamos esas dos placas por medio de un conductor, ¿qué va a pasar? Pues los electrones, debido al campo eléctrico y a la diferencia de potencial que existe entre esas placas, los electrones se van a empezar a mover a través del conductor de una placa a la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos un alambre grueso y corto, ¿sí? Va a haber un flujo de electrones muy rápido, ¿sí? Lo que va a provocar que el capacitor pierda su carga rápidamente, ¿sí? Como lo podemos ver en el electroscopio que está conectado, ¿sí? Vemos que las laminitas están abiertas y cuando conectamos el alambre grueso, estas se cierran instantáneamente, ¿sí? Es decir, que el flujo de corriente solamente duró un instante. A esta corriente se le conoce como corriente transitoria y es aquella que existe por un corto tiempo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros ponemos un alambre delgado y largo, ¿sí? El flujo de electrones o el capacitor se va a descargar más lentamente, lo que va a provocar que la laminita del electroscopio vaya bajando poco a poco, ¿sí? Es decir, que el flujo de la corriente eléctrica va a depender tanto de la longitud del conductor, el grosor del conductor, el material del conductor principalmente, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica está dada por la rapidez del flujo de carga Q que pasa por un punto dado P en un conductor eléctrico, ¿sí? Entonces, básicamente la corriente eléctrica es qué cantidad de carga pasa a través de un punto en un determinado tiempo, en un determinado. Es decir, por ejemplo, lo podemos ver como si tuviéramos una manguera por la cual está circulando agua, nosotros podemos calcular en un determinado punto de esa tubería o de esa manguera cuánto volumen de agua está pasando en un determinado tiempo, es decir, cuánto volumen de agua pasa en un segundo, en 2 segundos, en 3, en un minuto, en una hora, ¿sí? Así la corriente eléctrica, qué cantidad de carga está pasando en ese determinado punto, ¿sí? En un tiempo determinado. Por ejemplo, cuánta carga pasa en 3 segundos, en 5 segundos, etcétera, ¿sí? Y nos dice que la unidad de corriente eléctrica es el ampere y nos dice que un ampere representa un flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo al pasar por cualquier punto. Entonces un ampere va a ser igual a un coulomb sobre un segundo, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Entonces, el movimiento de la carga eléctrica se genera debido a la diferencia de potencial
existe entre las placas cargadas, ¿sí? Les decía que, bueno, el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es algo similar a lo que se conoce como, o al campo gravitacional de la Tierra, ¿sí? El campo gravitacional de la Tierra ejerce una fuerza sobre nosotros, atrayéndonos hacia el centro de la Tierra. El campo eléctrico también genera fuerzas, ¿sí? que también genera fuerzas que, ¿cómo podré decir? Que están afectando a las partículas que se encuentran dentro de este campo eléctrico, ¿sí? Produciendo fuerzas que las hacen que se muevan de un lado a otro, ¿sí? Entonces ese campo eléctrico nos va a producir fuerzas sobre las cargas, las que van a hacer que se muevan, ¿sí? Y la diferencia de potencial básicamente es, si recuerdan, a trabajo era fuerza por distancia, o la cantidad de fuerza que necesitábamos para desplazar un cuerpo a una determinada distancia. Entonces la diferencia de potencial va a ser la cantidad de trabajo necesario que ocupa, ¿sí? Que se va a necesitar para mover una carga de un punto de menor potencial a un mayor de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, perdón, ¿sí? Entonces, esa diferencia de potencial nos va a provocar que haya un flujo o que haya un movimiento de electrones a través del conductor. Entonces, si nosotros tenemos un capacitor formado por esas dos placas y las conectamos por medio de un conductor, sí, esto va a provocar que exista un flujo de electrones debido a la diferencia de potencial y haciendo que las cargas se muevan en el sentido que se muestra aquí. Y nos dice que la corriente se origina a partir del movimiento de los electrones y es una medida de la cantidad de carga que pasa por un punto dado en una unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, que para que exista una corriente eléctrica o un flujo de electrones tiene que existir una diferencia de potencial. Si no existe una diferencia de potencial o una diferencia en el voltaje, no va a haber un flujo o no va a haber una corriente eléctrica. Es decir, que necesitamos algo que nos produzca un movimiento. Sí, que ese algo es el potencial o el trabajo que se necesita para mover esas cargas de un punto a otro. Entonces, si no existe eso, no podría haber lo que es un flujo de electrones y no habría una corriente eléctrica. Por eso, para encender nuestro coche, nosotros necesitamos que tenga una batería, ¿sí? Esa batería lo que hace, al cerrar el circuito, nos genera esa diferencia de potencial para que los electrones empiecen a mover y nuestro coche se empiece o encienda, ¿sí? Entonces nos dice que el movimiento de los electrones no es acelerado, ¿sí? En realidad los electrones se mueven con una velocidad muy lenta, aproximadamente de 4 metros por hora, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se da que si nosotros prendemos cuando llegamos a la casa en la noche y encendemos el interruptor, ¿sí? Y la lámpara prende instantáneamente, ¿sí? Porque es tan rápida la transmisión de energía a través del conductor para hacer que esa lámpara encienda rápidamente, sí nos dice que los electrones se mueven muy lento. Sí, es porque si nosotros lo pensamos como una serie de canicas que están a través en un tubo, sí, y lo llenamos con canicas ese tubo y nosotros metemos una canica de un lado del extremo, sí, automáticamente va a salir otra canica del otro extremo, ¿sí? Esto es porque la energía se transfiere de un electrón a otro electrón y así fluye la energía de manera instantánea o se va pasando de manera muy rápida la energía de un electrón a otro, ¿sí? Y es lo que nos permite que la corriente eléctrica, ¿sí? Tenga una velocidad muy grande, ¿sí? Aunque los electrones se muevan de manera muy lenta. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el movimiento de la carga eléctrica, ¿sí? Es algo muy sencillo.
Solamente en el problema nos pide que que calculemos la cantidad de electrones que pasan por un punto en 5 segundos si se mantiene un conductor una corriente constante de 8 amperes. ¿Sí? Es decir, cuántos electrones van a pasar en un determinado punto en 5 segundos si mantenemos una corriente de 8 amperes. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Entonces, primero ponemos nuestros datos, nos dice que tenemos un tiempo de 5 segundos y nuestra corriente eléctrica es de 8 amperes. Entonces, para esto vamos a calcular la cantidad de carga aplicando la siguiente ecuación, es decir, qué carga total tiene ese conductor, ¿sí? cuando tiene una corriente de 8 amperes en un tiempo de 5 segundos. ¿Sí? Entonces nos dice que la corriente eléctrica es igual a la cantidad de carga entre el tiempo y tenemos la corriente eléctrica y tenemos el tiempo, pues solamente despejamos la Q, ¿sí? que sería la cantidad de carga. Entonces la cantidad de carga nos queda que es igual a la corriente eléctrica por T, que es el tiempo, 8 amperes por 5 segundos, y recordemos que el ampere es igual a coulomb por segundo, entonces nos eliminan los segundos y nos queda coulomb. Entonces 8 por 5, 40, nos queda que la cantidad de carga son 40 coulombs. Y si recordamos que para una corriente de 1 ampere, si existen 6.25 por 10 a la 18 electrones, que sería lo equivalente en coulomb, fluyendo o pasando por un punto cada segundo. Entonces, si nosotros tenemos una carga de 40 coulombs y queremos saber cuántos electrones pasan en un determinado punto, pues solamente la multiplicamos por la cantidad de electrones que tiene un coulomb que fluyen a través de un punto en un segundo, que sería 6.25 por 10 a la 18. Pues 40 por 6.25 por 10 a la 18 electrones por coulomb nos da que se van los coulombs y nos quedan electrones. Entonces, la cantidad de electrones que están pasando a través de un punto, o en un tiempo más bien de 5 segundos, manteniendo una corriente de 8 amperes de 2.5 por 10 a la 20 electrones. ¿Sí? Entonces espero que les haya quedado claro, ¿sí? Y nos vemos la próxima, chavos. Espero que hayan aprendido algo y que les haya servido. Hasta luego, chavos.